Todo comienza en medio de un desierto, en donde vemos a un hombre de 21 años llamado Henry Stickmin llegando a un banco. Él planeaba robarlo y llevarse todo el dinero. Para asaltarlo, él se escondió en una bolsa de dinero haciéndose pasar por una bolsa de dinero tirada en la calle. Luego vemos a dos guardias llamados Winston Davis y Ted McAdams en su camión, encontrando la bolsa pensando que se había caído de otro camión, por lo que decidieron meterla a la bóveda del banco sin pensar que había alguien ahí. Llegando al banco metieron la bolsa en la bóveda. Henry salió de la bolsa, pero por consecuencia de no mirar arriba, activó una alarma, haciendo que los guardias lo descubran y fue enviado a la cárcel por intento de asalto bancario. 13 días después, dos policías llamados Rupert Price y Dave Pampa le entregaron un paquete. Sin embargo, parece que a Dave se le olvidó inspeccionarlo. Dentro de ese paquete había un pastel, el cual tenía dentro 6 herramientas, una lima, una botella de agua, un teletransportador, un lanzacohetes, un celular y un taladro. Aquí 3 de esas herramientas no funcionarían. La botella de agua puede provocar un ataque al corazón, el teletransportador podría mandarlo al lugar equivocado y el lanzacohetes podría regresar a donde estaba Henry. En cambio, la lima, el celular y el taladro provocarían 3 situaciones diferentes en las que Henry se vería involucrado, pero lo ayudarían a escapar de prisión. Primero tenemos la lima. Henry la utilizó para cortar un barrote de la celda. Sin embargo, Rupert y Dave se dieron cuenta de que Henry estaba escapando, por lo que intentaron detenerlo, pero Henry los golpeó con el pedazo del barrote. Sin embargo, llegaron más guardias, así que Henry se escondió rápidamente en el armario. Para llegar a la tubería se subió en una silla y fue hacia el lado derecho. Luego encontró un parche de la tubería que estaba en el techo, por lo que Henry lo pateó y lo arrojó del edificio. Para bajar del edificio, Henry utilizó unos destapacaños, luego corrió por el desierto hacia su casa. A este final lo llamaremos escape furtivo. Luego tenemos el celular, el cual si Henry lo utiliza correría un gran riesgo, ya que otra persona debía tomar las decisiones. Él llama a un abogado llamado Felix White pidiéndole que le haga un juicio sobre el intento de asalto bancario perpetrado hace 13 días y diga un testimonio falso que lo ayude a salir de prisión. Una vez en el tribunal, el juez llamado Hubert Brown le pidió su testimonio a Winston. Le dijo a Hubert que él y Ted estaban yendo al banco y encontraron una bolsa tirada metiéndola a la bóveda del banco sin saber que Henry estaba adentro. Félix les dijo que tenía pruebas de que Henry no se escondió voluntariamente en la bolsa. Su falso testimonio era de que Winston le dio una paliza a Henry y lo metió en la bolsa, ya que él afirmaba que era imposible que Henry hiciera un nudo estando dentro de la bolsa. Entonces Hubert dio su veredicto de que Henry era inocente, por lo que lo liberaron y metieron a Winston a la cárcel. A este final lo llamaremos abogado. Finalmente tenemos el taladro, el cual Henry lo utilizó para perforar el suelo cayendo en una especie de baño. Luego utilizó una palanca para destapar la tubería. Sin embargo, mientras caminaba rompió el parche haciendo que se caiga en donde se encontraban dos guardias. Empezaron a perseguirlo, por lo que Henry corrió. Primero se fue hacia la izquierda para evitar los disparos del primer guardia, pero luego vio una pared. Henry corrió por la pared y saltó por encima del segundo guardia. Sin embargo, se encontró con el jefe de los policías y este le iba a echar un tiro. Henry esquivó las balas y le devolvió una bala al jefe. Luego salió de la cárcel y robó una patrulla. A este final lo llamaremos ex convicto rudo. 2 años después, en el 2010, Henry ya tenía 23 años. Él vio en las noticias una exhibición arqueológica tunecina en la cual estaba en exhibición un diamante único y valioso. Entonces Henry fue directo a robarlo. Al llegar al museo tiene 2 opciones, que son usar el scooter o entrar desapercibido. Primero tenemos el scooter, con el cual Henry fue a toda velocidad y chocó con uno de los guardias entrando al museo. Luego fue a la sección medieval y vio a 3 guardias. Henry utilizó un escudo para evitar las balas y un golpe de uno de ellos con un bat. Luego llegó a la exhibición arqueológica tunecina en donde se encontraba el diamante. Sin embargo, activó la alarma, por lo que utilizó el cable y arrastró el diamante. Una vez afuera del museo, detrás de él estaba Rupert en su patrulla junto con otro policía llamado Johnny Panzer. Henry le lanzó una piedra a Johnny, por lo que Rupert llamó a más refuerzos. Llegó un helicóptero policial en donde había un policía con un sniper, por lo que Henry activó una burbuja para evitar las balas. Luego llegó a un túnel, por lo que el helicóptero no podía seguir la persecución. Henry siguió avanzando hasta llegar a una calle rota. Luego los guardias lo estuvieron apuntando con sus armas, por lo que Henry empujó el diamante y cayó a la playa, y justo ahí tenía el diamante. A este final lo llamaremos intruso en un scooter. Finalmente tenemos la opción de entrar desapercibido. En esta Henry tenía 2 opciones, ir por arriba o atravesando la pared.
Por arriba Henry utilizó el teletransportador, pero este lo mandó más arriba de lo que tenía que ir. Por lo menos Henry había llegado al techo, sin embargo se encontró con un guardia. Entonces Henry lanzó un centavo al lado de él y rápidamente entró al museo. Una vez adentro tenía que bajar silenciosamente, entonces utilizó un gancho para bajar y para romper el cristal utilizó un martillo. Cargando el pesado diamante se encontró con Ted McAdams, quien ahora es un guardia del museo, hablando con su compañero Jacob Rose sobre el intento de asalto bancario de hace 2 años y cómo decidió buscar otro trabajo. Henry saltó por un tablón de madera directo a una caja de heno. Una vez afuera encontró a un guardia, por lo que Henry le arrojó el diamante en la cabeza. Luego vendió el diamante y se hizo rico. A este final lo llamaremos ladrón invisible. Por la pared, Henry utilizó un pico para romper la pared. Sin embargo, un creeper llegó y explotó la pared. Por lo menos Henry sobrevivió a la explosión. Una vez en la exhibición de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a ver a Dave hablando con su compañero Kurt Dietrich sobre cómo lo despidieron de su trabajo como policía por no inspeccionar el paquete que le dieron a Henry hace 2 años. Henry le lanzó una avioneta a Kurt, por lo que Dave corrió para avisar a los demás, pero en su camino chocó con un poste. Luego Henry vio a un guardia en la entrada de la exhibición tunecina, por lo que corrió hacia la exhibición de videojuegos. Sin embargo, hubo una puerta de la exhibición tunecina, pero habían 2 guardias en esa sala. Entonces consumió una seta y se hizo gigante. Los guardias le intentaron disparar a Henry, pero las balas no le hacían nada con ese tamaño. Incluso hizo nacer un pterodáctilo. Henry intentó agarrar el diamante, pero un guardia le disparó una bala de cañón haciendo que pierda el diamante. Mientras tanto, en alguna parte fuera de la ciudad estaba el Centro de Contención de Caos, una organización a nivel mundial que se dedicaba a destruir o explotar los lugares en donde había un caos. Un agente llamado Clyde Jenkins le avisó al jefe de la división Bill Burett que había caos en el museo de la ciudad, por lo que Bill le pidió contenerlo presionando algunos de los botones. Clyde invocó un robot gigante para destruir el museo, por lo que Henry salió corriendo fuera del museo. Sin embargo, ya alejado del lugar vio el diamante caer a su lado. A este final lo llamaremos solo un plan épico. 2 años después, en el 2013, Henry ya tenía 26 años. Él ha sido capturado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y metido en un helicóptero en donde estaban el capitán Hubert Gelfors y Rupert, el cual se convirtió en un militar. Hubert le dijo a Henry que valió la pena capturarlo ya que tuvieron algunos asuntos con un grupo de ladrones llamado el Clan Topat. Ellos sabían que son criminales, pero no habían pruebas para demostrarlo y necesitaban de sus habilidades para poder mandarlos a la cárcel a cambio de limpiar su expediente. Luego el piloto experimentado Charles Calvin le preguntó a Henry cómo lo mandaría a la aeronave. Aquí Henry tiene 4 opciones que son entrar por la bodega, por la sala de reuniones, por el balcón o por la cabina. Si Henry entra por la bodega usando la mano pegajosa, encontraría una caja fuerte la cual tiene que llevar al gobierno para que puedan obtener las pruebas de que el clan era criminal. Usaría una cadena con una bola de piedra la cual empujaría para tirar la caja fuerte y el helicóptero la atraparía y la subiría. Sin embargo, se encontrarían con un osito de peluche que por el momento no se sabe quién lo puso ahí, por lo que Rupert lo mataría. Sin embargo, las otras 3 opciones sí lo ayudarían a lograr lo que el gobierno le pide. Primero tenemos la opción de entrar por la sala de reuniones. Henry se puso un auricular y bajó directo al techo de la aeronave. Ahí Charles le avisó que había alguien del clan en la escotilla llamado Hatchman. Henry utilizó una aspiradora para succionar la tapa de la escotilla y a Hatchman. Luego entró a la sala de reuniones y vio una reunión de algunos miembros del clan con un miembro llamado Slice hablando sobre las futuras armas que podían desarrollar para el clan. Henry utilizó pegamento para pegarse al techo y pasar por la sala de reuniones sin que lo vean. Luego se fue por el conducto y llegó al lado izquierdo de la brecha. Tenía que llegar hasta el otro lado, por lo que Charles le envió un gato robot para cruzar. Luego vio a otro miembro del clan llamado Wilhelm Kriegaus tratando de abrir la compuerta del archivo. Charles derritió los huesos de Wilhelm y Henry pasó la tarjeta abriendo la compuerta. Una vez en el archivo vio a un miembro del clan llamado Handsome Harold, quien tenía los expedientes del clan. Entonces Henry lo golpeó con un palo en la cabeza y lo dejó inconsciente llevándose los expedientes. Sin embargo, Charles le advirtió que en la sala de juegos habían muchos miembros del clan con muchas armas, por lo que Henry fue por el conducto. Sin embargo, habían rayos eléctricos que bloqueaban el camino, por lo que Charles le dirigió la energía hacia una habitación en donde se encontraba un miembro del clan llamado Al Coau. Henry llegó a la bodega y abrió la puerta, haciendo que 2 miembros del clan lo sorprendan tratando de robar los expedientes para entregarlos al gobierno.
Charles le dijo a Henry que presionara un botón en su auricular sacando una pistola de aire con la cual empujó a los dos miembros arrojándolos de la aeronave. Luego llegó el hombre de la mano derecha, pero Henry escapó hacia el helicóptero con los expedientes. Luego el líder llamado Reginald Copperbottom y la mano derecha fueron arrestados junto con el resto de los miembros que se encontraban en la aeronave. Pero esto no termina aquí porque hay más divisiones del clan las cuales Henry enfrentará en 2 años. A este final lo llamaremos investigador privado respaldado por el gobierno. Luego tenemos la opción de entrar por el balcón. Henry utilizó un gancho para llegar al balcón de la aeronave. Luego esperó 17 segundos y un miembro del clan llamado Koopa Joe abrió la puerta y Henry rápidamente entró sin que él lo viera. Una vez en la sala de seguridad vio una tubería de ventilación, por lo que Henry entró. En su camino vio un rubí, pero luego la tubería se rompió haciendo que Henry caiga al lado derecho de la brecha. Para llegar a la bóveda tenía que cruzarla. Entonces dio un salto y para su buena suerte el conductor de la aeronave había hecho unas maniobras evasivas haciendo que Henry logre cruzar. Luego llegó a la sala de celdas y vio una puerta a la bóveda. Entonces usó una máquina para transformarse en una hoja de papel y cruzó por abajo de la puerta directo a la bóveda. Una vez en la bóveda volvió a su forma normal y para cargar el rubí utilizó un encogedor para encogerlo. Sin embargo, al salir de la bóveda activó una alarma en el pasillo, por lo que un miembro del clan llamado Geoffrey Plum lo vio. Mientras tanto, Hubert y Charles notaron que Henry estaba robando de nuevo y activó una alarma, por lo que enviaron a más refuerzos para atacar la aeronave. Mientras Geoffrey alertaba a los Topaz sobre el intento de robo perpetrado por Henry, ocurrió una explosión haciendo que Henry suba al techo de la aeronave. Los helicópteros estaban disparando a la aeronave, por lo que Henry debía salir de ahí antes de que le echen un tiro. Entonces se puso una armadura y saltó hacia una hélice rompiéndola, provocando que la aeronave perdiera altitud y se estrellara contra el suelo destruyéndose. Entonces los Topaz iniciaron una batalla contra el gobierno por atacar la aeronave. Sin embargo, nos enteramos de que la organización ilegal llamada el Centro de Contención de Caos, aparte de matar guardias, también se dedica a matar a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos si estos se ven involucrados en un caos. Larry Gordon le dijo a Wilson Stowe que había un caos cerca, por lo que Wilson le dijo que él se encargaría de matar a todos. Entre uno de los 4 discos tenemos un final muy triste, pero que él se buscó por trabajar en una organización que se dedica a matar hasta gente importante. Bueno, centrándome en la ruta original, él envió a muchos miembros del Centro de Contención de Caos en trajes voladores para matar a los combatientes. De hecho, uno de ellos, llamado Mert Seale, bajó y como su traje tenía una garra, Henry la utilizó para llevarse el rubí. Sin embargo, el gobierno se interpuso en su camino, pero Hubert le pidió a Charles que lo dejara ir, ya que por lo menos los Topaz perdieron la aeronave. Murieron muchos miembros de la división de la aeronave, pero Reginald y la mano derecha y el resto de miembros lograron escapar de la gente del Centro de Contención de Caos. A este final lo llamaremos ladrón de pura sangre. Finalmente tenemos la opción de entrar por la cabina. Henry se metió en una bola de hámster y rompió la ventana de la cabina. Reginald trató de escapar y el hombre de la mano derecha le dio tiempo reteniendo a Henry. Sin embargo, él activó una silla, se abrochó el cinturón y rodeó hacia el pasillo, pero la mano derecha lo esquivó. Luego alertó a un miembro del clan en una grúa llamado Herb Stokes para que aplaste a Henry con la bola de demolición. Sin embargo, Henry se eyectó de la bola de hámster llegando a la sala principal, en donde persiguió a Reginald. Uno de los Topaz activó las puertas de la sala principal, las cuales estaban por alcanzar a Henry y bloquear su camino, por lo que él se comió unos frijoles que lo hicieron echarse un gas que lo impulsó hasta la sala de celdas, rompiendo el puente y cayendo al suelo. Reginald estaba en el otro lado tratando de abrir la compuerta de la ventilación, y Henry debía subir antes de que escape. Entonces utilizó un cohete y continuó la persecución. Sin embargo, el hombre de la mano derecha bloqueó su camino, por lo que Henry debe derrotarlo para poder continuar la persecución. Aquí Henry tiene 2 maneras de matarlo que claro no afecta nada de los próximos capítulos. La primera opción es cortarlo con una motosierra y la segunda opción es usar su multicohete de botellas, posiblemente para clavar los trozos en su corazón. Luego vio una brecha y debía llegar al otro lado para poder seguir persiguiendo a Reginald, quien debió haber usado su sombrero de múltiples habilidades y aterrizar con un paracaídas hasta el otro lado. Henry utilizó un parapente para cruzar la brecha de la ventilación. Una vez en la bodega, atrapó a Reginald. Sin embargo, Reginald le exigió a Henry que lo deje ir y que a cambio le daría el control de su clan. Entonces Henry tiene 2 opciones: entregar a Reginald o traicionar al gobierno. Primero tenemos la opción de entregar a Reginald al gobierno para arrestarlo. Él se metió en un tanque con él y debido a que un Topaz le intentó disparar accidentalmente le dio al tanque haciendo que se caiga al desierto. Luego Henry entregó al Reginald y como parte del trato perdonaron su expediente y se quedó con el tanque. A este final lo llamaremos cazarrecompensas implacable.
Finalmente tenemos la opción de traicionar al gobierno. Henry y Reginald arrojaron muñecos de la aeronave para mantener al gobierno ocupado. Luego el gobierno se dio cuenta de que Henry se puso del lado del clan. Luego Reginald le entregó el liderazgo a Henry y durante 2 años lideró al clan e hizo muchos robos. A este final lo llamaremos ejecutivo de ascenso rápido. 2 años después, en el 2015, Henry ya tenía 28 años. Él ha sido capturado por Dimitri Johannes Petro para encerrarlo en una prisión llamada The Wall, en donde tienen cautivos a los criminales más peligrosos del planeta. Aunque si tomamos en cuenta que las rutas investigador privado respaldado por el gobierno y cazarrecompensas implacable, el gobierno de los Estados Unidos perdonó el expediente de Henry, yo creo que los de The Wall no entendieron eso y de todas formas lo encerraron ahí. Luego la mano derecha de Dimitri, Gregory Olyat, llevó a Henry a la celda de transferencia hasta que le encontraran una celda. En la celda de transferencia había una mujer llamada Ellie Rose que hasta el momento se desconoce el por qué la metieron ahí. Aquí Henry tenía 4 opciones que eran pedirle a Ellie que lo impulse hasta la escotilla, golpear a Gregory y correr al ascensor, esperar a la transferencia o hacerse el muerto. Si Henry se hace el muerto, Gregory lo iría por lo que llamaría a un miembro de The Wall para que le diga qué hacer con el cuerpo, por lo que el miembro le diría que los prisioneros muertos debían ser arrojados al océano, por lo que Henry sería arrojado al océano y moriría. Sin embargo, las otras 3 opciones sí lo ayudarían a escapar. Primero tenemos la opción de pedirle ayuda a Ellie. Ellie lo impulsó hasta el techo y Henry con sus pies abrió la escotilla. Luego rompió sus esposas con una pila de cemento y tiene 2 opciones: ayudar a Ellie o dejarla en el complejo. Primero tenemos la opción de dejarla en el complejo. Henry llegó al almacén en donde se encontró a 2 guardias. Entonces lanzó un cojín de gases con una piedra encima para aplastarlo y que salga el gas. Esto provocó que los guardias se peleen y Henry llegó a un pasillo. Todo lo que tiene que hacer es subir hasta el techo de la sala de ascensores y bajar por la escotilla. Para llegar al techo de la sala de ascensores, Henry realizó un super salto y luego bajó por la escotilla. Una vez en la sala de ascensores, Henry notó que había un foso sin un muro de seguridad y tenía que llegar a la ventilación por ese foso. Para eso infló un globo y aterrizó exactamente en la ventilación. Una vez ahí vio un conducto destapado al otro lado de una brecha. Para cruzarla, Henry infló su cabeza con helio y flotó hasta el otro lado. Una vez afuera vio a algunos guardias en el muelle. Para cruzar sin ser descubierto, Henry utilizó una hoja que lo transformó en un tanuki y voló hasta el otro lado del muelle. Luego tenía 3 vehículos para irse del complejo: un crucero, un cohete o un dinghy. Henry se subió al dinghy y se fue del complejo. En el caso de que Henry se haya convertido en el líder del clan Toppat, el haber traicionado a Ellie le traería consecuencias muy malas, pero que él se buscó. Al contrario, si no está del lado del clan Toppat, la vida de Henry continuaría como si nunca lo hubiesen encerrado en The Wall. A este final lo llamaremos preso fantasma. Luego tenemos la opción de ayudar a Ellie. Henry bajó una escalera y subió a Ellie hasta el conducto. Luego subieron al mismo almacén en donde están los mismos guardias hablando sobre el mismo tema. Henry y Ellie los estrangularon y llegaron al mismo pasillo. Henry tenía que subir al techo de la sala de ascensores, bajar por la escotilla y abrir la puerta para que Ellie pueda entrar. Para que Henry pueda subir al techo, Ellie lo subió con su telequinesis. Luego Henry entró a la sala de ascensores y abrió la puerta. Sin embargo, accidentalmente hizo que se abrieran todas las celdas del complejo y todas las puertas, haciendo que los prisioneros escapen. Henry y Ellie corrieron por el pasillo, pero fueron encontrados por 3 guardias. Ellie usó un taser para cargar un rifle con el cual Henry les dio un tiro a los guardias. Luego Ellie les robó su ropa para una emergencia. En una sala de ascensores se encontraron con más guardias. Henry y Ellie lanzaron las gorras para distraer a los guardias, encontrando a 3 prisioneros, de los cuales uno fue incriminado. Una vez afuera, una persecución entre los guardias y los convictos. Luego Gregory atrapó a Ellie, por lo que Henry lo distrajo haciendo una cara, haciendo que Gregory sea embestido por un camión rompiéndose el brazo. Luego Henry y Ellie corrieron a una motocicleta, pero Dimitri atrapó a Henry. Entonces Ellie lo noqueó con un letrero y los dos escaparon. Si Henry hubiera robado el rubí, los de The Wall los perseguirían, ya que tienen la ubicación de la motocicleta. Sin embargo, en las otras rutas de infiltrándose en la aeronave, los de The Wall no podrán perseguirlos, ya que cualquier bando que tenga a Henry los protegerá. También puede que hayan estacionado la moto antes de llegar a la ciudad, por lo que los de The Wall no podrían ubicar sus coordenadas y se centrarían en todos los convictos que no fueron atrapados. A este final lo llamaremos aliados convictos.
Luego tenemos la opción de golpear a Gregory y correr hasta el ascensor. Sin embargo, un guardia llamado Tormund Rillock lo vio, por lo que intentó detenerlo a tiros. Sin embargo, Henry esquivó las balas y se arrastró con sus esposas. Dos guardias lo vieron acercarse al ascensor, por lo que Henry se volvió invisible y llegó al ascensor. Sin embargo, uno de los guardias llamó a Dimitri diciéndole que Henry escapó. Entonces Dimitri alertó a todos los guardias diciéndoles que había un convicto en fuga. Entonces todos los guardias fueron a sus posiciones. Aquí Henry tiene 3 contrincantes y debe enfrentar a uno de ellos para poder seguir adelante: Andrei Warsaw con un tanque, Kuka Kolinsky, quien es un boxeador, y Karlov Cherny con una espada. Henry fue con Karlov y le clavó una espada en el corazón matándolo. Luego se escondió detrás de un camión y vio a 3 guardias. Henry encontró las llaves y activó el camión, con el cual atropelló a los guardias y rompió la reja. Sin embargo, 3 guardias lo persiguieron, por lo que Henry chocó el camión con uno de ellos, haciendo que se caiga de un acantilado. Sin embargo, el camión se volcó, haciendo que se arrastre hacia el borde del acantilado. Luego llegó Dimitri en su vehículo personal y le dio a Henry 2 opciones: volver al complejo o caer del acantilado. Henry no hizo nada y Dimitri empujó el camión. Luego Dimitri redujo el pago a los guardias por el primer escape de The Wall desde su fundación en 1965, que también provocó 2 muertes y es posible que también 3 más. También se tenía que pagar el camión que cayó del acantilado. Sin embargo, Henry logró sostenerse y por pura suerte el barranco no estaba empinado, por lo que Henry subió después de que se retiraran los guardias fingiendo su muerte. Luego Henry caminó hasta un bar que está a unos cuantos metros del acantilado. Si Henry hubiese robado el rubí, los guardias se darían cuenta de que no murió, pero eso lo veremos próximamente. También se desconoce qué pasó con él y posiblemente nunca lo sabremos. Debido a la muerte fingida de Henry, nadie lo reconocería a excepción de Charles, y Henry está del lado del gobierno. A este final lo llamaremos presunto muerto. Finalmente tenemos la opción de esperar a la transferencia. Los guardias encontraron una celda y metieron a Henry ahí. Una vez en la celda, Henry utilizó un láser para perforar el suelo, cayendo en la seguridad matando a un guardia. Luego agarró su teléfono para llamar a alguien. Esto dependerá de cuál bando pertenezca Henry, ya sea del gobierno como un cazarrecompensas o un agente secreto, o del clan Toppat como su líder. Primero tenemos al gobierno. Henry llamó a Charles diciéndole que estaba en The Wall, por lo que Charles le dijo que iría a recogerlo. Luego de una hora, Charles ya estaba en The Wall y encontró un helipuerto en donde lo recogería. Luego Henry trató de pasar por la cafetería, pero fue descubierto por los guardias. Entonces Henry se teletransportó hacia las escaleras exteriores, en donde se encontró a un guardia llamado Sten Vilo. Charles envió un mini helicóptero que arrojó a Sten de las escaleras. Llegando al helipuerto, Henry vio a 2 guardias llamados Kerdeu Joensen y Alex Kempter. Henry golpeó a Alex y Charles aplastó a Kerdeu con su helicóptero. Luego Henry se subió al helicóptero y se fue volando del complejo. A este final lo llamaremos Operativo de Rescate Internacional. Finalmente tenemos al clan Toppat. Henry llamó a Reginald, quien ahora era el líder sustituto de Henry, diciéndole que estaba en The Wall. Entonces Reginald fue a supuestamente rescatarlo. Luego de una hora, los Toppats llegaron a The Wall y Reginald arrojó una cápsula taladro en donde se encontraban 3 miembros del clan y dispararon a todos los guardias. Luego Henry saltó con su scooter hacia el balcón de la aeronave y Reginald lo atrapó. Sin embargo, no tenía intenciones de rescatarlo, ya que sin Henry él volvería a ser el líder del clan Toppat. Luego arrojó a Henry al océano, provocando su muerte. Próximamente veremos qué pasa después. A este final lo llamaremos el traicionado. Los finales de infiltrándose en la aeronave fueron diferentes y los de huyendo del complejo también, por lo que en completando la misión, dependiendo de los acontecimientos de los 2 capítulos antes mencionados, Henry tiene un objetivo específico. Sin embargo, las rutas de Operativo de Rescate Internacional y el traicionado no pueden mezclarse con todas las rutas de infiltrándose en la aeronave, ya que en estas 2 rutas Henry le pide ayuda a cualquiera de los 2 bandos y esto depende de qué lado esté, por lo cual los finales investigador privado respaldado por el gobierno y cazarrecompensas implacable no se mezclan con el traicionado, ya que Henry no puede llamar al clan debido a que le entregó los expedientes del clan al gobierno o capturó a su líder. El final de Ejecutivo de Ascenso Rápido no se mezcla con Operativo de Rescate Internacional, ya que como Henry traicionó al gobierno poniéndose del lado del clan, no puede pedir su ayuda. Sin embargo, hay algo raro en el final de la ronda de pura sangre, ya que si Henry roba el rubí no puede llamar al gobierno o al clan, ya que cometió un crimen en lugar de cumplir la misión que le encomendó el gobierno y porque le robó un objeto de valor al clan. Entonces todos nos preguntamos, ¿qué pasaría si Henry esperara que le encuentren una celda después de haber robado el rubí?
Si tienes una teoría, házmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Primero mezclamos investigador privado respaldado por el gobierno con aliados convictos. Poco antes de estacionar la motocicleta, Henry llamó a Charles para recogerlos y luego de unos minutos al fin llegó. Sin embargo, Hubert, quien ahora es el general, tuvo que autorizar la recogida y a cambio tenían que enfrentarse a las otras divisiones del clan Toppat, quienes van a lanzar un cohete directo a la órbita y así poder hacer atracos sin que el gobierno los detenga. Luego Charles dijo: completing the mission. Así arrancamos con el quinto episodio. Henry y Ellie utilizaron unos jetpacks y volaron hasta la torreta de comunicaciones, destruyendo la torreta Sam. El cohete estaba a punto de despegar, por lo que Henry y Ellie tenían que llegar hasta el cohete. Para eso usaron unos barriles y salieron disparados de barril en barril hasta llegar a la cima. Luego Charles los atrapó con un cañón lanzahumanos y los disparó hacia la cafetería del cohete. Ahí se encontraron con muchos miembros del clan. Entonces Henry y Ellie comenzaron a bailar, haciendo que todos los miembros del clan también se pongan a bailar. Sin embargo, apenas salieron de la cafetería, el cohete despegó. Henry ideó un plan que consistía en atacar al conductor del cohete y líder del clan Toppat, Spence Benson, redirigir el cohete hacia The Wall y saltar del cohete hacia el helicóptero. Todo salió perfectamente bien y cumplieron la misión. A este final lo llamaremos triple amenaza. Luego mezclamos investigador privado respaldado por el gobierno con preso fantasma. Poco después de escapar de The Wall mar abajo, Henry estaba en su casa jugando un videojuego. El capitán Canterbury llamó a los del gobierno diciéndoles que el clan Toppat iba a lanzar un cohete a la órbita y la división del Ren estaba en camino para subir los tesoros al cohete. Henry, aunque se suponía que trabajaba para el gobierno, decidió ir a robar esos tesoros. Cerca de un vagón abierto habían dos Toppats llamados Thomas Chips y Filbert Pilbert. Henry utilizó un sombrero mágico para teletransportarse hacia el interior del vagón, saliendo de otro sombrero que estaba dentro del vagón. Luego el tren empezó a moverse. Henry salió del sombrero y empezó a buscar una salida. Sin embargo, entró en el vagón en donde estaban algunos miembros de la división del tren. Henry salió por la ventana directo hacia el techo. Sin embargo, el tren estaba a punto de llegar al túnel. Entonces Henry cambió su estatura y pasó por el túnel. Una vez afuera, regresó a su forma original. Luego se metió en una caja, la cual subieron al cohete. Luego Henry salió de la caja y encontró los tesoros. Entonces utilizó la mochila succionadora y succionó todos los tesoros. Luego salió del cohete usando un auto amarillo y se fue hacia su casa. Al día siguiente, Ben abrió la puerta y los Toppats se dieron cuenta de que los tesoros no estaban. A este final lo llamaremos limpiados. Después mezclamos investigador privado respaldado por el gobierno con presunto muerto. Después de fingir su muerte, Henry estaba en el bar viendo las noticias sobre la estación orbital Toppat que ya había sido lanzada. Luego escuchó a tres Toppats robando una caja fuerte y escaparon. Charles se encontró con Henry y le dijo que todavía podían derrotar al clan Toppat. Henry aceptó ayudarlo con eso, por lo que fueron a buscar algo que los ayude a llegar al espacio. Usaron una nave espacial secreta del gobierno y fueron al espacio. Luego Henry se puso su traje espacial y se escondió en una bola de basura espacial, la cual Charles disparó hacia la pared de la estación espacial. Luego Charles estrelló su nave contra la pared, chocando con el núcleo, destruyéndolo. Tenían que escapar antes de que explotara la estación, por lo que fueron corriendo por el pasillo. Sin embargo, una de las compuertas estaba dañada, haciendo que no puedan pasar. Entonces Henry y Charles fueron por el ducto, llegando a otro pasillo. Llegaron a las cápsulas de escape y abrieron la segunda. Sin embargo, cuando estaban a punto de irse, un miembro del clan llamado Jacket Cushman sacó a Henry de la cápsula, por lo que Charles golpeó a Jacket y envió a Henry de vuelta a la cápsula. La cápsula se cerró con Henry adentro y luego fue lanzada, dejando a Charles afuera. Luego la estación explotó y Charles murió. Luego el general Hubert recibió la noticia de que la estación espacial fue destruida. A este final lo llamaremos héroe valiente. Después mezclamos investigador privado respaldado por el gobierno con operativo de rescate internacional. Henry y Charles aterrizaron en la jungla y fueron recibidos por Hubert. Hubert les dijo que los Toppats iban a lanzar a la órbita un cohete y si logran llegar a la órbita, el gobierno no podrá enfrentarlos. Aunque recordemos que en la ruta anterior el gobierno sí fue capaz de derrotar al clan Toppat, incluso teniendo la estación en órbita, pero vamos, en esta ruta les costó la muerte de uno de los miembros por culpa de Jacket Cushman. En fin, Hubert le pidió a Henry que los derrotara y que a cambio le deberían lo que sea. Henry aceptó y Charles lo llevó hasta la base, aterrizando en la torreta de comunicaciones. Sin embargo, la torreta Sam estaba apuntando al helicóptero de Charles. Henry dibujó una nube y puso la hoja en el lente de la torreta Sam, haciendo que ya no apunte al helicóptero.
Sin embargo, Benson anunció que el cohete estaba a punto de despegar y no dudaría en dejar atrás a los miembros que no lleguen a tiempo. Charles le dio a Henry un trapecio de su helicóptero y lo llevó hasta el interior del cohete. Henry tenía que llegar a la sala de motor y apagar el motor para que el cohete no pueda despegar. Para distraer a los Topats que se encontraban en el camino, Charles hackeó un robot llamado Topbot y los distrajo, haciendo que Henry pueda entrar a la sala de motores. Una vez en la sala de motores, Henry tenía que apagarlo, entonces lanzó un pescadito hacia uno de los espacios dañando el motor. Luego subió hacia una habitación en donde habían muchos Topats. Henry utilizó un intercambiador para intercambiar lugares con Red Crimson. Luego llegó a la cabina, pero se encontró con Sven, quien le apuntó con una pistola, reconociéndolo como el tipo que arrestó a los miembros que se encontraban en la aeronave hace 2 años y ahora estaba aquí para arrestar al resto del clan. Charles se dio cuenta, por lo que utilizó una corneta gigante para asustar a Sven lanzando su pistola. Entonces Sven no tenía más opción que librarse de Henry a golpes, pero Henry lo noqueó golpeándolo en la cara. Luego Charles envió a más refuerzos y arrestaron a todo el clan Topat. Luego Hubert promovió a Henry y a Charles a agentes de operaciones encubierta. A este final lo llamaremos Hermano Operaciones Especiales Encubierta. Después mezclamos la ronda de pura sangre con Preso Fantasma. Una noticiera llamada Alice Hamilton informó que el clan Topat lanzó su cohete a la órbita la semana pasada y también agregó que habían robado la esmeralda noruega de la cámara de Sonja Haraldsen en el año 2014. Entonces Henry fue a robar esa esmeralda, hizo unas modificaciones a su scooter y fue al espacio con él. Sin embargo, Burt Curtis lo vio y le informó a Reginald que se acercaba un objeto hostil, por lo que Reginald le ordenó dispararle. Burt disparó balas verdes hacia Henry, por lo que activó el modo mosquito y rompió la pared de la estación. Una vez dentro estaba en la cámara de gravedad en donde había una brecha. Él vio el mapa de las alcantarillas, tenía que llegar al otro lado para entrar en la alcantarilla y al llegar al salón tenía que ir hacia la izquierda y así llega a la bóveda. Luego sacó el teletransportador, pero este se enojó al verlo ya que nunca le ha servido. Entonces Henry lo rompió en pedazos, haciendo que el teletransportador lo manda a diferentes lugares hasta llegar a la bóveda. Ahora Henry debe sacar la esmeralda de su casilla. Para eso presionó el botón de abrir. Sin embargo, la esmeralda era muy pesada. Henry la arrastró hasta llegar al comedor. Miren, ahí tenemos a un personaje de Among Us. Bueno, volviendo al tema, la mano derecha y Wilhelm lo sorprendieron y lo reconocieron como el tipo que robó el rubí de la aeronave y ahora intenta robar la esmeralda. Para librarse de ellos, Henry realizó un grito rompiendo la ventana, mandando a los 3 al espacio. La mano derecha se puso un respirador, pero Henry chocó con él y le quitó el sombrero, haciendo que se asfixie con el espacio. Reginald ordenó disparar un rayo láser gigante hacia Henry, por lo que él utilizó el agrandador para agrandar la esmeralda y reflejó el rayo láser hacia la estación espacial. Luego Reginald se fue en su cápsula de escape, pero con la esmeralda Henry accidentalmente rompió la ventana y Reginald se cayó de la cápsula. Luego Alice informó que la estación espacial fue destruida y una gran parte de los Topats se escaparon excepto Reginald. Si Benson logró escapar, se convertiría en el nuevo líder de los Topats. También se desconoce qué pasó con Ellie, pero creo que ella próximamente vendrá a intentar matar a Henry. A este final lo llamaremos Barón de las Joyas. Después mezclamos la ronda de pura sangre con aliados convictos. Henry y Ellie estaban llegando a la jungla, pero fueron perseguidos por los de The Wall. De hecho, uno de ellos bloqueó su camino, haciendo que Ellie tenga que salirse del camino y caer estrellándose contra un auto. Los de The Wall los tenían prácticamente con las manos en la masa, pero Henry y Ellie utilizaron una cuerda con alas para subir hasta el cohete. Sin embargo, un helicóptero chocó con ellos y 2 gemelos llamados Conrad y Calvin los vieron, por lo que entraron a la torre y capturaron a Ellie. Entonces Henry utilizó una máquina del tiempo y viajó al año 2013, no sé si antes o después de robar el rubí, pero una vez en ese año lanzó una piedra a Calvin, haciendo que se pelee con Conrad, por lo que el entrenador los expulsó del entrenamiento de soldados y nunca se unieron al ejército. El piloto no se fue, pero al menos Conrad y Calvin no estaban ahí para detener a Henry y Ellie. Luego subieron la torre directo al puente que conduce al cohete. Sin embargo, uno de los de The Wall, llamado Iván Petroteva, los vio, por lo que le avisó a uno de los guardias para que lance una bala explosiva para romper el puente. Henry estaba a punto de caer, pero apareció un bloque y Henry logró salvarse. Henry y Ellie fueron al cohete y les pidieron a Reginald y al hombre de la mano derecha unirse al clan Topat. Reginald les dijo que solo se unirían si Henry devuelve el rubí. Luego llegaron Dimitri y Gregory para llevarse a Henry y Ellie. Luego Charles disparó un misil destruyendo la pared y encontró a Henry pidiéndole que lo ayude a derrotar al clan Topat. Aquí tenemos 4 opciones: ir con el gobierno, con The Wall, con el clan Topat o ninguno. Aquí obviamente no serviría que se entreguen a Dimitri y Gregory. Si Henry y Ellie no van con nadie, bajarían del cohete, pero este despegaría y ellos se asfixiarían con el espacio. En cambio, las otras 2 opciones llevarían a 2 situaciones
diferentes. Primero tenemos al gobierno. Henry y Ellie subieron al helicóptero de Charles y usaron unas ametralladoras para romper las vigas de soporte y el cohete se cayó hacia la torreta de comunicaciones destruyéndose. Luego Charles se llevó a Henry y a Ellie con el general y este les dio las gracias por acabar con el clan y como recompensa perdonó sus expedientes. A este final lo llamaremos amigos perdonados. Finalmente tenemos al clan Toppat. Reginald y la mano derecha les pasaron los rifles a Henry y Ellie y les dispararon a Dimitri y Gregory matando a este último. La mano derecha le disparó al helicóptero de Charles con una pistola obligándolo a retirarse. Luego el cohete despegó pero Dimitri sobrevivió a los tiros y noqueó a Ellie. Luego estuvo ahorcando al hombre de palitos y casi lo noquea, pero Henry esquivó el golpe y lanzó a Dimitri del cohete. Después de que le dieran de alta a Ellie, los dos se unieron al clan Toppat. A este final lo llamaremos reclutas Toppat. Después mezclamos la ron de pura sangre con presunto muerto. Como dije anteriormente, los de The Wall se darían cuenta de que Henry fingió su muerte y se darían cuenta de esta manera. En el bar, un miembro del clan Toppat llamado Icepick hizo una llamada a Reginald preguntándole sobre cómo va el plan de lanzar un cohete a la órbita y le dijo que él iría a la base. Sin embargo, Henry escuchó la conversación y fue con su scooter directo a la jungla. Sin embargo, tenía que pasar por la barrera de entrada. Entonces Henry se detuvo y le pidió a Kanye West que lo dejara pasar. Entonces Kane levantó la barrera y Henry pasó. Sin embargo, Kane se dio cuenta de que Henry no era del clan y le informó a Reginald. Henry siguió su camino y chocó con Sal Malone subiendo a la rampa. Reginald ordenó cerrar la puerta, pero Henry activó las ruedas con pinchos y subió hasta la cima del cohete. La mano derecha fue directo al arpón, mientras que un francotirador llamado Jack Togan encontró a Henry y le iba a echar un tiro. Henry tenía que romper el cristal, por lo que golpeó fuertemente con un martillo y le devolvió la bala a Jack. Luego activó el lanzamiento de emergencia. Sin embargo, la mano derecha lanzó un arpón hacia el cohete y Henry tenía que encontrar una solución antes de que el cohete perdiera todo su combustible. Entonces utilizó un francotirador y le disparó a la cuerda llevándose el cohete. Luego lo convirtió en el resorte espacial Stickmin. En el 2016, un miembro de la tripulación llamado B. Hampton saludó a unos huéspedes y les contó la historia del resort. A este final lo llamaremos Resorte Espacial Stickmin. Después mezclamos cazarrecompensas implacable con preso fantasma. La traición hacia Ellie fue la peor decisión que Henry tomó después de haber entregado a Reginald al gobierno y lo comprobaremos tanto en esta como en la siguiente ruta. Poco después de escapar de The Wall mar abajo, Henry fue secuestrado por la mano derecha, quien luego de ser asesinado por Henry, lo revivieron cambiándole la mitad de la cara, el brazo derecho y las piernas en algún momento entre 2013 y 2015. Las esposas que usaba Henry eran imposibles de romper y la única manera de quitárselas era usando un hechizo mágico. Ahora tenía que romper la puerta de su celda usando un sombrero de metal mágico volviéndose de metal. De unos golpes rompió la puerta y también era inmune a las balas. Sin embargo, la transformación no le duró mucho y tuvo que encerrarse en la armería. Los Toppats estaban afuera, por lo que Henry tenía que elegir un arma para poder matar a los Toppats que estaban afuera de la armería. Para eso utilizó una pistola Piu Piu y mató a muchos Toppats. Sin embargo, al llegar a la cafetería se encontró con la mano derecha. Este lo retuvo y le dijo que nunca debió salir de su celda. Henry activó un traje espacial hecho a base de nanotecnología, el cual le dio la misma fuerza que el brazo derecho del hombre de la mano derecha. Luego Henry rompió la ventana y se fue flotando por el espacio. Sin embargo, vemos que la mano derecha en ser un cyborg puede respirar en el espacio a diferencia de lo que vimos en la ruta Barón de las Joyas. Este disparó unas balas al traje espacial de Henry, por lo que él bajó hacia el panel y corrió por este. Dio un salto y activó la máxima de gravedad estrellando sus pies fuertemente contra el panel. Luego Henry se perdió entre los pedazos del panel y tenía el tiempo suficiente antes de que la mano derecha lo encuentre y lo mate. Henry fue a la cápsula de escape y la programó para llevarlo a la Tierra. La cápsula iba a abrir un agujero en la estación espacial, por lo que la mano derecha fue a detener a Henry, pero la cápsula despegó y abrió un agujero. Luego Henry llegó a la Tierra. La mano derecha perdió muchas de sus habilidades de cyborg, pero tampoco murió. Él volvió con Burt, quien le dijo que el núcleo central estaba agujereado y la estación espacial perdió toda su energía, haciendo que no puedan bajar a la Tierra, por lo que estaban atrapados. Luego le preguntó el por qué lo capturó, dando a entender que él no sabía mucho sobre los acontecimientos de hace 2 años. A este final lo llamaremos hombre libre. ¿En serio está usando zapatos en la playa? Después mezclamos cazarrecompensas implacable con aliados convictos. Gracias a él, Henry puede incluso evitar que la mano derecha lo retenga contra su voluntad por haber entregado a Reginald al gobierno. Henry y Ellie llegaron a la casa de Henry, más exactamente en su estacionamiento personal, en donde se encuentra el tanque con el cual bajó de la aeronave junto a Reginald hace 2 años.
Ellie le dijo a Henry que se estaba quedando sin dinero, por lo que Henry aceptó ir con ella a robarles a los Topaz, ya que puede que haya devuelto el diamante que robó hace 5 años al museo después de que el gobierno perdonara su expediente. Luego Henry y Ellie fueron con el tanque directo al tren de los Topaz, el cual iba directo a la jungla para que la división del tren pueda subir al cohete. Henry y Ellie dieron un salto aplastando a un miembro llamado Quincy Tattlemuffin. Sin embargo, Wallace Blackwood les intentó disparar con su ametralladora y Fred Ward le disparó algunas espadas al tanque. Henry le disparó a la parte superior del túnel con el tanque, haciendo que los restos de la tierra cubran la entrada. Fred le dijo al señor Macbeth que detuviera el tren, pero él no podía frenar, entonces llamó a la mano derecha y él fue inmediatamente a donde se encuentra el tren. El tren se estrelló contra los restos de tierra destruyéndose. Ahora Henry y Ellie tenían que llevarse el dinero del vagón. Henry puso un globo gigante subiendo el vagón de dinero hasta el cielo. Mientras pensaba en cómo llevar el vagón directo a la ciudad, la mano derecha le llegó para intentar recuperar el vagón. Entonces Henry y Ellie lo golpearon y lo mataron dejando solo sus piernas. Ellie las transformó en un cohete y se fueron hacia la ciudad. A este final lo llamaremos ganancias capitales. Después mezclamos cazarrecompensas implacable con presunto muerto. Icepick y Snowcap estuvieron hablando sobre si lanzarían el cohete sin Reginald, sobre el servicio de caravana y no menos importante sobre el vagón de dinero. Como Icepick tenía el mapa del tren, Henry chocó con él a propósito y le robó el mapa. Entonces fue con su tanque hacia el tren, luego chocó el tanque contra uno de los vagones y se subió a la cima del tren. Un miembro llamado Blas Connors intentó dispararle una ametralladora, pero Henry esquivó ágilmente las balas y saltó en su cabeza matándolo. Al llegar al vagón de dinero se escondió por la parte inferior entrando al vagón. Entonces el señor Macbeth detuvo el tren. Henry pateó la cerradura haciendo que los Topaz no puedan salir del vagón. Sin embargo, el señor Macbeth le llegó con un láser. Para vencerlo, Henry utilizó un espejo para reflejar el rayo hacia el señor Macbeth, desintegrándolo en cenizas. Mientras pensaba en cómo llevarse el vagón, Mischievous Martin lo sorprendió tratando de robarlo. Entonces Henry utilizó una balsa inflable arrojando el vagón al agua. Luego Henry se fue con el vagón mar abajo mientras que los Topaz les dijeron todo a la mano derecha, pero él les dijo que ignoren la situación ya que el lanzamiento del cohete es más importante. De ahí no creo que la mano derecha retenga a Henry contra su voluntad, ya que fingió su muerte y como vimos a él no le importaba mucho que el vagón haya sido robado, ya que se enfocaba más en el lanzamiento del cohete. A este final lo llamaremos Pequeño Nido. Después mezclamos cazarrecompensas implacable con operativo de rescate internacional. Después de ayudar a Henry a escapar de The Wall, Charles lo llevó hasta la jungla en donde se encontraba el cohete. Henry se lanzó del helicóptero y aterrizó con su paracaídas. Luego fue saludado por un grupo de cazarrecompensas. Luego el general Hubert llamó a Henry y le presentó a su grupo de cazarrecompensas. Sus nombres eran John Pilkington, Gordon Banks y Amelia Esteban. John podía moverse sigilosamente, Gordon podía hackear paneles y Amelia podía resolver problemas de cualquier manera. Luego John llamó al general y le preguntó de qué se trataba la misión. Hubert le dijo que Henry solo capturó al líder de los Topaz y ahora ellos están bajo el liderazgo de la mano derecha, el cual sabemos que después de su asesinato por Henry, él fue revivido por uno de los Topaz y ahora es un cyborg. Lo que tenían que hacer era capturar o matar a la mano derecha y prevenir el lanzamiento del cohete. Luego comenzaron la misión, pero primero debían pasar a Kane. Henry utilizó un truco para hipnotizar a Kane y ponerlo del lado del equipo. Luego Henry, John, Gordon, Amelia y Kane llegaron al edificio de comunicaciones y John le pidió a Kane que vigile la puerta. Gordon hackeó el sistema de seguridad y se percató de que la mano derecha estaba en el almacén. Henry, John, Gordon y Amelia fueron al almacén y vieron un asalto del gobierno. John, Gordon y Amelia entraron y comenzaron a disparar mientras Henry corrió hacia la salida del almacén. Entonces la mano derecha lanzó un rayo láser y mató a John, Gordon y Amelia. Luego vio a Henry y se lanzó hacia él. La mano derecha le dijo a Henry que iba a secuestrarlo apenas lanzaban el cohete, como lo que vimos en la ruta Hombre Libre. Sin embargo, como Henry estaba frente a él, se quedaría de brazos cruzados, ya que Henry empezó a golpearlo y lo destrozó. Sin embargo, él fue sorprendido por 3 miembros del clan, por lo que Henry utilizó la ocarina para llamar a Charles. Luego Charles llegó y Henry metió la mano derecha al helicóptero. Luego los del gobierno anunciaron que habían capturado a la mano derecha. Muchos miembros peleaban por el liderazgo y los del gobierno atraparon a varios de ellos. Hubert le dijo a Henry que algunos Topaz lograron escapar, pero juntos no podrían causar muchos problemas. Entonces Henry se convirtió en un cazarrecompensa superior a John, Gordon y Amelia. A este final lo llamaremos cazarrecompensas maestro.
Después mezclamos ejecutivo de ascenso rápido con preso fantasma. Esta ruta, a diferencia de las otras que mezclan preso fantasma, no continúa como si nunca hubieran encerrado a Henry el complejo, ya que Ellie, al enterarse de que Henry era el líder del clan, lo podía seguir y acusarlo con Reginald por haberla dejado. Aunque opino que la ruta cazarrecompensas implacable tenía peores consecuencias para Henry si dejaba a Ellie. 3 días después de huir del complejo mar abajo, Henry regresó a la aeronave para ir directo al cohete. Sin embargo, Ellie lo siguió y le dijo a Reginald que Henry estuvo encerrado en The Wall en la celda de transferencia. Ella lo ayudó a llegar a una escotilla y así poder escapar, pero a cambio la dejó en el complejo escapando mar abajo. Entonces Reginald, sabiendo que puede recuperar el liderazgo del clan, dijo que Henry había manchado el nombre del clan y pidió a los miembros arrojarlo por la borda. Sin embargo, entre los tantos miembros del clan, Thomas Chestershire y Geoffrey Plum pidieron que Henry se quedara con el liderazgo, pero la mano derecha ordenó encerrarlos. Reginald intentó quitarle a Henry el sombrero, pero él lo arrojó de la aeronave, haciendo que la mano derecha baje de la aeronave para poder rescatarlo. Él y Barbershop Bill apuntaron a Henry con sus rifles. Entonces Henry saltó de la tabla, ya que su sombrero tenía un rotor equipado con el cual pudo volar. Se estrelló contra la sala de celdas, destruyendo la celda de Dave Pampa. Vio a Thomas y Geoffrey encerrados en la sala de celdas y Floyd Winters tenía la llave de esas celdas. Dave se lanzó contra Floyd, pero este lo estrelló contra el suelo. Henry lo golpeó en la cabeza, noqueándolo y le quitó las llaves, liberando a Thomas y Geoffrey. Los del clan Topat informaron que la ceremonia había sido completada. Geoffrey le propuso a Henry 3 ideas para poder continuar y Henry le eligió la idea de irse por la cápsula de escape. Sin embargo, accidentalmente chocaron con Reginald y la mano derecha, matando a los dos. Luego Henry, Thomas, Geoffrey y Dave aterrizaron en un desierto. Luego vemos a Henry iniciando una guerra contra Ellie, a pesar de solo tener 3 aliados entre toda la división de la aeronave. A este final lo llamaremos Guerra Civil Topat. Después mezclamos ejecutivo de ascenso rápido con aliados convictos. Henry y Ellie llegaron a la jungla y fueron recibidos por Reginald, quien había tomado el control en su ausencia. Reginald le dijo a Henry que estaban trabajando en el lanzamiento del cohete. Sin embargo, uno de los Topas les dijo que el gobierno los estaba atacando. Un piloto llamado Liam Rogers estaba en la torre de control e iba a disparar a Henry y Reginald. Entonces Henry saltó hacia el helicóptero y arrojó a Liam del helicóptero. Los soldados habían capturado a Reginald, por lo que Henry utilizó una ametralladora para disparar a los soldados. Sin embargo, el helicóptero perdió el control y se cayó. Henry saltó hacia la base de lanzamiento, en donde habían 3 soldados colocando una bomba para inutilizar el cohete. Henry utilizó una planta para invocar a un pájaro y arrebató la bomba. Sin embargo, uno de los soldados mató al pájaro y Henry se cayó en donde se encontraban más soldados. Sin embargo, la mano derecha había llegado y los dos tenían que derrotar a los soldados que los rodeaban. Para eso, la mano derecha cargó 2 pistolas con su rayo láser, con las cuales Henry les disparó a los soldados. Sin embargo, el cohete ya estaba a punto de despegar, por lo que Ellie los llevó en una camioneta. Sin embargo, un fortachón llamado Mayor Herschel Panzer le estaba bloqueando su camino. Entonces Henry golpeó a Herschel en la cara, dejándolo inconsciente. Sin embargo, Henry se cayó de la camioneta, mientras que él y la mano derecha lograron entrar. El cohete despegó y Henry se cayó de la rampa. Para subir al cohete, Henry se subió a un tanque abandonado y disparó hacia el suelo, impulsándolo hacia el cohete. Reginald lo atrapó, pero esta vez no lo traicionó, ya que Henry había demostrado que estaba dispuesto a darlo todo por el clan Topat. El cohete llegó a la órbita y el clan hizo muchos robos. Ellie ahora era la mano derecha de Henry y Reginald y su mano derecha se convirtieron en los mejores operadores del clan. A este final lo llamaremos Reinado Topat. Después mezclamos ejecutivo de ascenso rápido con presunto muerto. En el bar, 2 agentes del gobierno llamados Josh Brolin y Drake Camper se burlaban de los Topas, ya que sin su líder ellos serían vulnerables y el gobierno impediría el lanzamiento de su cohete. Sin embargo, el piloto experimentado de su grupo llamado Quentin Alabaster los recogió y les pidió que en vez de emborracharse vayan a ayudar a impedir el lanzamiento del cohete como lo hacen los demás agentes. Henry, sabiendo que el clan Topat estaba en problemas, lo siguió hacia el helicóptero de Quentin y se aferró a él. 3 horas antes del lanzamiento, un soldado abrió la puerta del helicóptero arrojando un paquete de suministros, haciendo que Henry baje del helicóptero hacia la cara de un acantilado. Para subir, Henry empujó una piedra hacia una palmera y la piedra se elevó, haciendo que Henry pueda subir al acantilado. Sin embargo, él se fue hacia donde estaba un francotirador del gobierno llamado Matt Ladd. Para llegar a la tienda, Henry activó un interruptor de lag y Matt no podía dispararle. De repente, Henry apareció en la entrada de la tienda sin que Matt lo viera. Una vez en la tienda, vio un tanque rojo. Henry activó el tanque usando un codificador, haciendo que el tanque salga de la tienda y comience a atropellar, disparar y matar a muchos agentes del gobierno. Henry se escondió detrás de una roca
y un agente del gobierno logró capturarlo. Sin embargo, un agente del centro de contención de caos llamado Elias Bachin se dio cuenta del caos y para resolverlo activó un huevo gigante que combatió con el tanque. El huevo chocó contra Henry, que salió volando. Hubert le dijo a los agentes que cancelara la misión. Henry robó un tanque y fue directo a la torre de control. Los Topats bajaron y Henry le pasó a Reginald un walkie-talkie en donde Hubert les pidió a los agentes cancelar la misión. Entonces Reginald le dijo a Henry que el futuro del clan Topat brilla con él como su líder. Finalmente lograron lanzar la estación espacial. A este final lo llamaremos Topat por siempre. Finalmente mezclamos ejecutivo de ascenso rápido con el traicionado. 10 horas después de que Henry fuera arrojado del balcón de la aeronave por Reginald, una científica llamada Vince Pilstein devolvió a Henry a la vida y le cambió la columna vertebral y el brazo izquierdo, ya que el daño que sufrió no podía repararse. Henry ahora podía volar, invocar espíritus, disparar balas de energía, cortar, absorber, devolver, lanzar bombas atómicas, disparar grapas, entre otras cosas más. Henry quería una venganza contra Reginald, por lo que activó sus propulsores y voló hacia la aeronave. Henry llegó a la aeronave, por lo que Reginald le ordenó a la mano derecha detenerlo. Henry y la mano derecha iniciaron una pelea de espadas. La mano derecha lanzó a Henry fuera de la aeronave y luego lo lanzó hacia arriba. Henry le clavó una espada al ojo cibernético de la mano derecha y los dos aterrizaron al techo de la aeronave. La mano derecha iba a dispararle a Henry una bola de energía gigante, por lo que Henry le lanzó otra bola de energía más pequeña pero más poderosa, destrozando la bola de energía roja y desencadenó una explosión matando a la mano derecha. La explosión también causó que la aeronave perdiera altitud y se iba a estrellar contra el cohete. Solo quedaba Reginald, a quien Henry lo engrapó contra la pared. Sin embargo, Reginald le disparó a Henry en la columna vertebral cibernética. La aeronave se estrelló contra el cohete, destrozando ambos vehículos. Henry vio cómo Reginald se estaba muriendo debido a que la grapa lo estaba asfixiando. Luego Reginald murió. Debido al disparo, Henry estaba a punto de morir, por lo que se arrastró hacia unas palmeras sentándose junto a una roca descansando en paz. A este final lo llamaremos Vengado. Bueno, eso fue todo el resumen de la colección de Henry Stickmin. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que Puffballs confirmó que completando la misión no es el final y dijo que después del buen trabajo que hizo, se tomaría un descanso para centrarse en su otro juego, Among Us, y realizar lo planeado para este juego. Así que sí habrá un episodio 6 de Henry Stickmin. Muchos especulan que habrá una precuela de infiltrándose en la aeronave llamada Atacando la Torre, ambientada entre el año 2010 y el año 2013, en donde Henry atacaría una torre por destrozar su casa. De igual manera, mi teoría sobre el episodio 6 data que se trataría de la continuación de cada una de las rutas de completando la misión. Si quieren que haga un video sobre cómo sería este episodio, háganmelo saber en los comentarios. No olvides apoyar al video dejando tu like y compartiendo el video con tus amigos, y si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete al canal y activa la campanita. Y adiós.